Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para hablar de drama y del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, en particular, en la vida de dos estrellas que nos han regalado momentos inolvidables, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel revela Kerem Bürsin vive en su corazón. La historia que te conmoverá. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a explorar la relación, los rumores, las declaraciones y todo lo que rodea a esta pareja que para muchos sigue siendo la favorita. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, series, películas y, por supuesto, los dramas más jugosos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Para aquellos que no estén familiarizados con Hande Erçel y Kerem Bürsin, permítanme hacer un pequeño resumen. Hande es una actriz y modelo turca, conocida por su belleza y su talento. Ha participado en varias series exitosas, pero la que la catapultó a la fama internacional fue Love is in the Air Senkalkam en turco, donde interpretó a Eda Yildiz. Kerem Bürsin, por su parte, es también un actor y modelo muy popular en Turquía y en el mundo. Compartió protagonismo con Hande en Love is in the Air, interpretando a Serkan Bolat, el galán que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos en la serie era tan palpable que inevitablemente, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla comenzaron a circular. Y como ya sabemos, esos rumores se hicieron realidad. La historia de amor entre Hande y Kerem, que comenzó como una chispa en el set de Love is in the Air, fue un auténtico cuento de hadas moderno. Durante el rodaje, la conexión entre ellos se hizo cada vez más evidente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se trataban, era imposible no notar la atracción y el cariño que sentían el uno por el otro. Y efectivamente, después de meses de especulaciones, fueron ellos mismos quienes confirmaron la relación. Y vaya si lo hicieron. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos, paseando, de vacaciones, compartiendo momentos felices con sus amigos y familiares. Parecían la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. La noticia de su relación fue recibida con alegría por sus fans. Muchos celebraron la unión de sus ídolos, y comenzaron a seguir de cerca cada movimiento de la pareja, esperando ansiosamente nuevas fotos y actualizaciones. Hande y Kerem, conscientes del cariño de sus seguidores, solían compartir pequeños detalles de su vida en común, lo que alimentaba aún más la ilusión de todos. Su amor parecía sólido, genuino, y muchos soñaban con verlos casados y formar una familia. Pero la vida, como una buena telenovela turca, siempre tiene giros inesperados. Y el de Hande y Kerem no fue la excepción. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, la noticia de su separación sacudió al mundo. La ruptura llegó como un trueno en un cielo despejado, un golpe para los fans que habían invertido tanto en su historia de amor. Los motivos, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvieron en un hermético silencio, lo que solo sirvió para alimentar las especulaciones. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Los rumores, alimentados por la curiosidad y el deseo de saber, comenzaron a circular con fuerza. Incompatibilidad de agendas, diferencias irreconciliables, terceras personas, las teorías se multiplicaban, cada una buscando dar una explicación a lo inexplicable. Algunos medios incluso se aventuraron a especular sobre posibles infidelidades, pero sin pruebas concretas que respaldaran tales afirmaciones. Lo cierto es que al final, la verdad solo residía en el corazón de Hande y Kerem, quienes decidieron mantenerla en privado. Lo que sí quedó claro es que a pesar de la ruptura, el respeto mutuo prevaleció. No hubo declaraciones incendiarias ni acusaciones públicas. Ambos tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y proyectos profesionales. Hande, con la elegancia que la caracteriza, continuó cosechando éxitos en el mundo de la actuación, participando en nuevas series y películas que consolidaron su posición como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Kerem, por su parte, siguió demostrando su versatilidad, asumiendo roles desafiantes y diversificando su carrera tanto en la actuación como en el modelaje. Pero el amor, como el buen vino, a veces deja una estela de recuerdos imborrables. Y en el caso de Hande y Kerem, esa estela permaneció en el corazón de sus fans, quienes se negaban a aceptar el final de su historia.
Las redes sociales se convirtieron en un santuario de esperanza, donde se multiplicaban los mensajes de apoyo, los montajes con fotos de la pareja, y los análisis minuciosos de cada publicación en busca de señales de reencuentro. La llama de la ilusión seguía encendida, alimentada por la esperanza de un futuro juntos. Y aquí es donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, la supuesta revelación de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. ¿Es cierto que Kerem sigue ocupando un lugar especial en el corazón de la actriz? ¿Es solo una fantasía de los fans, o hay algo más que una simple amistad? Las recientes declaraciones de Hande, aunque sutiles, han reavivado la llama de la esperanza y han puesto a temblar a los seguidores de la pareja. En una entrevista reciente a Hande le preguntaron sobre su relación con Kerem y sobre el impacto que tuvo en su vida. La pregunta directa y concisa, buscaba obtener una respuesta clara y concisa. Y la respuesta, aunque cuidadosamente formulada, fue reveladora. Con una sonrisa en los labios y una mirada llena de nostalgia, Hande respondió que Kerem siempre sería una persona importante en su vida, que había dejado una huella imborrable en su corazón. Imaginen la emoción de los fans al escuchar esas palabras. No se trató de una declaración de amor apasionado, ni de un anuncio de reconciliación inminente. Pero sí fue una clara muestra de afecto, de respeto y de la certeza de que, a pesar de la separación, el cariño y la admiración perduraban. Las palabras de Hande resonaron en el corazón de sus seguidores, quienes interpretaron sus declaraciones como una prueba de que, aunque el amor romántico hubiera terminado, el vínculo especial entre ambos seguía intacto. Pero las revelaciones de Hande no se limitaron a esa única declaración. En otras entrevistas, la actriz ha enfatizado la importancia de mantener una buena relación con las personas que han formado parte de tu vida, especialmente cuando el amor fue verdadero y genuino. Ha hablado sobre la necesidad de respetar los sentimientos y la historia compartida, y ha expresado su creencia en la posibilidad de mantener una amistad sana y duradera, incluso después de una ruptura amorosa. Podemos interpretar estas palabras como una señal de que Hande y Kerem mantienen una relación cordial y amistosa. Es muy probable. Sus declaraciones sugieren que, a pesar de las dificultades, han logrado mantener un vínculo de respeto y afecto. Han demostrado madurez y elegancia al no involucrarse en conflictos públicos ni declaraciones negativas, optando en cambio por preservar el legado de su relación. Por supuesto, la información que tenemos es limitada. No podemos conocer a ciencia cierta lo que ocurre en la vida privada de Hande y Kerem. Pero sus declaraciones, sus gestos y las pistas que nos ofrecen en entrevistas y redes sociales nos permiten vislumbrar la realidad. Parece evidente que, a pesar de la ruptura, ambos se guardan un cariño especial. Han demostrado una madurez emocional que es digna de admiración, y han elegido priorizar el respeto y la admiración mutua por encima de cualquier resentimiento. Kerem, por su parte, también ha hablado sobre Hande en diversas entrevistas. Siempre con palabras bonitas y respetuosas, ha reconocido su talento, su belleza y su valía como persona. Ha expresado su gratitud por el tiempo que compartieron juntos y ha dejado claro que guarda un recuerdo positivo de su relación. Sus declaraciones han sido consistentes con las de Hande, lo que sugiere una sintonía y un entendimiento que trasciende la ruptura amorosa. La idea de que Kerem Bürsin vive en el corazón de Hande Erçel no es solo una frase romántica y emotiva. Es una realidad que se desprende de sus declaraciones y de la forma en que ambos se han comportado después de la separación. La relación que tuvieron fue significativa y dejó una huella imborrable en sus vidas. El amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que transforma y deja cicatrices, tanto positivas como negativas. Y en el caso de Hande y Kerem, esas huellas son profundas y significativas. ¿Pero qué significa realmente que alguien viva en el corazón de otro? No se trata simplemente de un sentimiento romántico o de un amor apasionado. Implica mucho más que eso. Implica el reconocimiento del impacto que la otra persona tuvo en tu vida, la valoración de los momentos compartidos, y el respeto por los sentimientos que existieron en el pasado. Significa aceptar la historia, aprender de ella y honrarla, incluso cuando la relación ha llegado a su fin. En el caso de Hande y Kerem, vivir en el corazón implica que ambos reconocen el valor de su relación, que valoran los recuerdos compartidos y que respetan el impacto que tuvieron el uno en la vida del otro. Significa que han logrado mantener un vínculo de respeto y admiración, y que han aprendido a aceptar la realidad de la separación sin rencores ni resentimientos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que el amor puede ser complicado y lleno de desafíos,
pero también puede ser hermoso e inspirador. Segundo, que el respeto y el cariño pueden perdurar incluso después de una ruptura, demostrando una madurez emocional que es digna de admiración. Tercero, que los fans de Hande y Kerem tienen motivos para seguir soñando con una posible reconciliación, aunque sea en el futuro. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor no es un camino fácil, sino un viaje lleno de altibajos. Nos recuerda que las personas que amamos, independientemente de que estén presentes en nuestras vidas o no, siempre dejarán una marca en nuestro corazón. Y que a veces el amor puede ser eterno, incluso después de que la relación haya terminado. La lección es clara: el amor verdadero, incluso cuando no perdura en el tiempo, siempre deja una huella imborrable en el alma. En el mundo de las telenovelas turcas, el amor es un ingrediente fundamental. Los romances, los dramas, las separaciones y las reconciliaciones son el pan de cada día. Pero la historia de Hande y Kerem es especial, porque es real. Es una historia de amor que comenzó en la ficción y que se convirtió en una realidad que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su romance, aunque efímero, fue auténtico y su impacto en el público fue innegable. La pregunta de si volverán a estar juntos es algo que solo el tiempo dirá. La vida, como una buena telenovela, está llena de sorpresas y giros inesperados. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá siendo recordada y que su amor, su talento y su belleza seguirán inspirando a sus fans. Por ahora nos conformamos con sus declaraciones, con sus sonrisas y con la esperanza de que en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse. Es importante destacar que, más allá de las especulaciones y los rumores, Hande y Kerem son dos profesionales talentosos y exitosos. Han logrado construir carreras sólidas y han demostrado su valía en el mundo del entretenimiento. Han cautivado al público con su trabajo y han dejado una marca imborrable en la industria. Su éxito es un reflejo de su dedicación, su esfuerzo y su pasión por lo que hacen. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impacto que Love is in the Air tuvo en sus carreras. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. El público se enamoró de sus personajes y se identificó con su historia de amor. La química entre ellos era innegable y su conexión traspasaba la pantalla. La serie fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y generó un fervor inigualable en sus seguidores. Pero más allá de la fama y el reconocimiento, Hande y Kerem han demostrado ser personas auténticas y genuinas. Han mantenido una actitud humilde y respetuosa hacia el público, y han utilizado su plataforma para promover causas sociales importantes. Han demostrado ser conscientes de su responsabilidad como figuras públicas y han utilizado su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Su compromiso con causas como la defensa de los animales, la lucha contra el cáncer y la promoción de la salud mental son un claro ejemplo de su compromiso con el bienestar social. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado sus declaraciones, sus gestos y hemos intentado entender el significado de sus palabras. Hemos hablado de amor, de respeto, de cariño y de la importancia de mantener una buena relación con las personas que han formado parte de nuestra vida. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que la historia de Hande y Kerem es solo una de muchas historias de amor que podemos encontrar en el mundo del entretenimiento. Y como siempre, la vida nos depara sorpresas, giros inesperados y nuevas oportunidades. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que tienen posibilidades de reconciliación? ¿Cuál es su personaje favorito de Love is in the Air? ¿Qué es lo que más admiran de Hande y Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Sus comentarios enriquecen la comunidad y nos permiten compartir nuestras perspectivas sobre este tema fascinante. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!